Buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Vamos a compartir nuestro ratito de oración. Retomamos la lectura del Evangelio según San Mateo. Si alguno participa de una celebración por la tarde, va a encontrar otro pasaje que es del Evangelio de Juan, porque es ya la víspera de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. El pasaje de hoy, capítulo 8 de Mateo, dice así: Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Habíamos visto a Jesús seguido por la multitud, que primero escucha ese largo discurso en el monte, después desciende con él, la multitud que es testigo de algunos milagros que Jesús hace, la curación del leproso, del sirviente del centurión, después en casa de Pedro la curación de su suegra, en una mayor probablemente intimidad. Después la multitud de enfermos que le llevan a la puerta de la casa de Pedro a quienes sana. Jesús necesita tiempo para sí y tiempo para sus discípulos, necesita apartarse, otras veces lo hemos visto buscando esos espacios de intimidad con los discípulos o mismo en la soledad de su oración, en intimidad con Dios. Pero cuando está por irse aparecen estos dos personajes, uno es un escriba, llama la atención que un escriba, para quienes en general Jesús era una persona no querida ni respetada, un escriba que descubre, intuye en Jesús algo especial, de alguna manera percibe que es un maestro superior a él, probablemente atraído por los milagros que Jesús acababa de hacer o por sus palabras y con un deseo de ser parte de ese grupo reducido, ese grupo, uno diría selecto, íntimo de Jesús. A este escriba Jesús le responde con mucha claridad y hasta con un poco de dureza. Los escribas estaban acostumbrados a tener una vida estructurada, ordenada, un buen pasar, y Jesús le advierte que su vida no es solamente de milagros, sino también que es una vida de entrega, de no tener un espacio propio, de no tener lugar donde descansar, una vida de un peregrino. Y entonces de alguna manera le advierte que no es solamente la gloria, como quien podría imaginarla, de estar cerca de Jesús, sino es también la dificultad del camino. El otro que se acerca aparentemente ya es discípulo, al menos así lo presenta el Evangelio, pero está intentando un compromiso un poco más fuerte seguramente, y entonces le pide a Jesús que lo espere para poder enterrar a su padre, cosa sumamente respetable, no solo para nosotros hoy, sino también, y a lo mejor un poco más en la cultura del pueblo de Israel, en aquellos tiempos, hacer los rituales correspondientes para despedir al propio padre, y Jesús lo invita también con una expresión un poco fuerte a no demorarse. Si quiere ser discípulo, a quien Jesús acepta, le dice: sígueme, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunos entienden que Jesús está hablando de los muertos que no abrazan la fe, que no tienen la vida de Dios. Esos son los muertos que tienen que enterrar a los muertos que perdieron la vida de su cuerpo, digamos, ¿no? Como si los muertos espirituales se ocupen de los muertos físicos, materiales. En definitiva, en las dos situaciones hay una invitación para todos los discípulos de todos los tiempos, la de no buscar seguridades en el seguimiento de Jesús y renunciar a otras seguridades para poder ser sus discípulos, y la de no postergar las decisiones que tienen que ver con ese seguimiento. Nosotros fuimos llamados el día de nuestro bautismo y después fuimos vueltos a llamar
a través de los sacramentos, no solo puntualmente la primera comunión, la confirmación, sino otras comuniones, otras reconciliaciones, otras celebraciones. Fuimos llamados, somos llamados cuando nos encontramos con Dios en la oración, somos llamados cuando escuchamos su palabra o leemos la palabra. Somos llamados a veces por algunas situaciones de la vida en las cuales tenemos que tomar decisiones que sean conformes a la voluntad de Dios, a lo que corresponde, a lo que es el bien. En definitiva, siempre viene bien recordar estas advertencias de Jesús. Hay que, por un lado, estar en condiciones o estar dispuestos a perder algunas de nuestras seguridades si eso fuera necesario para confiar solamente en Dios, y también estar dispuestos a tomar sin demora las decisiones que haya que tomar. La conversión es hoy, las decisiones fuertes que Dios nos pone en el camino de la vida no se pueden postergar, y porque sabemos también que ese es el camino no solo de abrazar con Jesús algunos valores o algunos principios que Él nos propone, sino de abrazar la vida de Jesús toda y con nuestra vida toda. Es una invitación a renovar nuestro seguimiento de Jesús con la alegría de que todas estas exigencias esconden una gran promesa, algo parecido de lo que los discípulos tuvieron que entender cuando Santiago y Juan le piden a Jesús ocupar los primeros puestos, y entonces Jesús les hace ver que sea o no sea ese el lugar, el camino es el mismo, es el camino de la entrega, de la renuncia, es el camino en definitiva de comulgar con la vida de Jesús y con sus sentimientos. Pidámosle que nos dé fortaleza en esta decisión de seguir siendo cada día y de renovar cada día el compromiso de seguir siendo sus discípulos, que nos dé la fortaleza necesaria para que tengamos una profunda coherencia, que cada una de nuestras decisiones vayan encaminadas a hacer presente a Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.